Muy bien, vamos a ver dos casos de factorización, pero lo vamos a ver con el nivel de profundidad que se requiere a estas alturas. Muchos conocen cómo factorizar diferencia de cuadrados, pero se bloquean cuando el ejercicio aumenta su nivel de dificultad, así que vamos a analizar cada caso con un nivel de profundidad adecuado. Entonces, empecemos. ¿Qué tal si queremos factorizar x cuadrado menos y cuadrado? La regla establece que eso es igual a la suma por la diferencia de dos cantidades. Formamos dos factores. Para determinar cada factor, vamos a extraer la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Lo hacemos dos veces. La diferencia es que en uno de los términos, perdón, en uno de los factores, escribimos la suma y en el otro escribimos la resta. Suma por diferencia. Muy bien, eso es fácil de generalizar. Si tenemos que factorizar 4x al cuadrado menos 9y a la cuarta, lo que hacemos es formar ese par de factores, ¿verdad? Entonces, extraemos la raíz cuadrada de 4x cuadrado, eso es 2x. Y la raíz cuadrada de 3y a la cuarta, eso es 3y cuadrado. 2x y 3y cuadrado. En uno de los factores la suma y en el otro la diferencia. ¿Qué tal si queremos factorizar 16x a la sexta menos 25m a la cuarta? La historia es la misma, sería 4x al cubo, la raíz cuadrada de 16x a la sexta, 5m cuadrado, la segunda raíz cuadrada. Ese par de términos también en el segundo factor, la diferencia es que aquí va suma y acá resta. Bien, la correcta forma de generalizar esto es la siguiente. Si yo quiero factorizar, por ejemplo, x menos y cuadrado, intuitivamente voy a decir, eso no se puede factorizar porque no hay un cuadrado. Sin embargo, en la práctica sí es posible. ¿Por qué? Porque la regla se aplica al pie de la letra en cualquier situación en que haya una diferencia. En este caso, lo que vamos a hacer es extraer la raíz del primer término, que como no es un cuadrado perfecto, hay que dejarla expresada como raíz de x. Hay que extraer la raíz del segundo término, que sería y. Y formamos con eso dos factores, uno con la suma y otro con la diferencia de esas cantidades. Listo. Eso significa que podría factorizar algo así como 2 menos m al cubo. Por supuesto, se puede. ¿Qué tenemos que hacer? La raíz cuadrada de 2 queda expresada. La raíz cuadrada de m al cubo queda expresada. Formamos con eso dos factores y en uno escribimos la suma, en el otro la diferencia. Podría parecer un poco forzado, pero realmente hay casos y hay situaciones en las que eso se aplica de manera natural. Eso es lo correcto y es natural hacerlo así, no es forzado. Vamos a ver un ejemplo. Un caso de aplicación de la diferencia de cuadrados es la racionalización. Imaginemos que tenemos la siguiente situación. Arriba tenemos 2 y abajo tenemos raíz de x menos raíz de y. Arriba voy a poner en lugar de 2, vamos a poner x menos y. Y necesitamos racionalizar esa expresión. Podemos aplicar una técnica de racionalización, pero también podemos aplicar diferencia de cuadrados en el numerador. Es decir, el numerador lo vamos a factorizar de esta forma. Raíz del primero, raíz del segundo y formamos una suma. Luego, raíz del primero, raíz del segundo y formamos una resta. El segundo factor se simplifica directamente con el denominador y el resultado es raíz de x más raíz de y. Quedó directamente racionalizado aplicando factorización, específicamente aplicando diferencia de cuadrados a una expresión que intuitivamente parecería no se resuelve como una diferencia de cuadrados. Muy bien, con diferencia de cuadrados podemos hacer incluso cosas tales como factorizar un número. ¿Qué tal si queremos factorizar al número 1? ¿Cómo factorizamos al 1 como diferencia de cuadrados? Yo puedo expresar al 1 como 2 menos 1 porque 1 y 2 menos 1 significan lo mismo. Entonces, como aquí tengo una diferencia,
puedo hacer lo que realmente se puede hacer en cualquier diferencia, según lo que aquí hemos visto, y es factorizar esto como una diferencia de cuadrados. La raíz de 2 es esto, la raíz de 1 es exacta 1, luego escribimos aquí nuevamente ese par de términos, en un caso como suma y en el otro como diferencia. Así se factoriza 1 como una diferencia de cuadrados. Alguien podría pensar que realmente esto es una locura, pero hay casos en que se necesita. Por ejemplo, digamos que queremos racionalizar esta expresión, 1 sobre raíz de 2 menos 1. ¿Cómo racionalizo esta expresión? Expresando el 1 como 2 menos 1, abajo lo dejo igual. Luego ese 2 menos 1 lo factorizo, eso sería raíz de 2 más 1 por raíz de 2 menos 1. Como en el denominador tengo raíz de 2 menos 1, esto se simplifica y el resultado es raíz de 2 más 1. Realmente es un proceso natural aquí. Tiene mucho sentido aplicarlo, ¿no? Otra cosa importante es que eso de aquí es arbitrario, la forma en que represento el 1, porque así como pude expresarlo como 2 menos 1, también lo puedo expresar como 4 menos 3. Así que también se podría factorizar como 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. De hecho, hay infinitas formas de factorizar al número 1 como una diferencia de cuadrados. Bien, ¿qué tal si hablamos ahora de suma y diferencia de cubos? En este caso, nosotros partimos de la regla básica, ¿no? Si tenemos, vamos a empezar con la suma. Si tenemos x al cubo más y al cubo, eso es una suma de cubos, nosotros la vamos a factorizar así. Primero escribimos la raíz de x al cubo, la raíz de y al cubo aquí como suma. Y la regla dice lo siguiente, ¿no? Que el cuadrado de x acaba como primer término. Luego, el producto de las dos raíces cúbicas. Y luego, el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Ojo con la alternancia de signos. Cuando aquí va más, aquí también va positivo y acá los signos se alternan. Positivo, negativo y positivo. En el caso de que sea una diferencia, ahora sería aquí resta y ahora todo positivo acá. El cuadrado de la primera raíz cúbica más la primera raíz cúbica por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Veamos un ejemplo de aplicación. ¿Qué tal si queremos factorizar 8x al cubo menos 27m a la sexta? La raíz cúbica de 8x al cubo es 2x. La raíz cúbica de 27m a la sexta es 3m al cuadrado. El signo negativo se replica aquí y luego acá va un factor de 3 términos que se forma de la siguiente manera. El cuadrado de la primera raíz cúbica más, ojo que cuando aquí es menos, todo va positivo acá. El producto de las dos raíces cúbicas, es decir, 6m al cuadrado x, luego más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, eso es 9m elevado a la cuarta. Listo, así se factoriza una diferencia de cubos. Vamos con un ejemplo más ahora de una suma de cubos. Digamos que tenemos aquí y a la 9 más 64 x al cubo. En este caso, la raíz de y a la 9 es y al cubo. La raíz de 64 es 4, la raíz de x al cubo es x. Aquí va más. Luego, acá va el cuadrado de la primera raíz cúbica, menos, porque cuando aquí va más, acá se alternan. El producto de las dos raíces cúbicas es directamente multiplicar esto con esto. Más el cuadrado de la segunda raíz cúbica, es decir, 4x, todo eso elevado al cuadrado. 16x al cuadrado sería el resultado de ese término. Bien, ese es un ejemplo de cómo se utilizan esos dos casos de factorización. Pero como en el ejemplo o como en el caso de la diferencia de cuadrados, nosotros tenemos que hacer una correcta generalización de este caso. Imaginemos que queremos factorizar x menos m elevado al cubo, aplicando el mismo caso. Pues lo tenemos que hacer tal cual dice la regla, al pie de la letra. La raíz de x, la raíz cúbica del primer término sería así, raíz cúbica de x. Queda expresada porque no tiene raíz exacta. La raíz cúbica de m al cubo es m. Aquí va menos. Luego acá viene la primera raíz
la primera elevada al cuadrado, más el producto de las dos raíces, es decir, m multiplicado por raíz cúbica de x. Finalmente, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Mire, el cuadrado de la primera raíz cúbica, la multiplicación directa de ambas raíces en medio, y acá el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Y así como lo hicimos en diferencia de cuadrados, podemos hacer cosas como factorizar al 1. Ahora como diferencia de cubos. 1 es igual a 2 menos 1. Lo mismo que hicimos antes. Pero ahora lo vamos a factorizar como diferencia de cubos. Es decir, yo puedo factorizar eso como diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. Yo decido qué es. Si lo tomo como una diferencia de cubos, tengo que extraer la raíz cúbica de 2, la raíz cúbica de 1, que si es exacta e igual a 1, y poner aquí menos. Luego acá, el cuadrado de la primera raíz cúbica, es decir, raíz cúbica de 2 al cuadrado, raíz cúbica de 4, más el producto de este par de términos, es decir, 1 por raíz cúbica de 2, lo cual es raíz cúbica de 2, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Eso parece ser forzado nuevamente porque parecería una locura pensar en que nos es de utilidad factorizar al 1. Es decir, el número 1 es lo que está aquí. Esto es el número 1. Pero, ¿quién en su sano juicio, en lugar de decir 1, diría todo esto? Pues bien, nos conviene en algunos casos. Por ejemplo, imagínense que tiene que factorizar esto. Perdón, que racionalizar. Racionalizar, es decir, eliminar las raíces que hay en el denominador. ¿Cómo racionalizo esa expresión si abajo está compleja la expresión? ¿Qué hago? Al 1 lo expreso como 2 menos 1. Abajo dejo todo igual. Es decir, no altero la expresión porque lo único que hice fue escribir al 1 de otra forma posible. Es lo mismo escribir 2 menos 1 que escribir 1. Y arriba se trata como una diferencia de cubos. Es decir, raíz cúbica del primer término, raíz cúbica del segundo término, pongo la diferencia, aquí viene la primera raíz cúbica elevada al cuadrado, el producto de las dos raíces cúbicas y luego la segunda raíz cúbica elevada al cuadrado. Y en el denominador, raíz cúbica de 4 más raíz cúbica de 2 más 1. Esto se simplifica y el resultado es raíz cúbica de 2 menos 1. Es decir, esta expresión es exactamente igual a la que obtuve aquí al final. La diferencia es que la última ya está racionalizada. La última expresión está racionalizada. ¿Cómo se llega a ese nivel? Entendiendo cómo funciona realmente la suma y la diferencia de cubos, ¿sí? Entonces, hemos visto a fondo cómo se factoriza una suma y una diferencia de cubos. Sí me gustaría explicarles un caso más para que interioricemos bien. Digamos que tenemos algo así, miren. Aquí tenemos raíz cúbica de 4 menos raíz cúbica de 6 más raíz cúbica de 9. ¿Sí? Y acá tenemos 5 y queremos racionalizar esa expresión. ¿Qué hacemos con ese 5? En lugar de tener 5, de escribir 5, voy a escribir 3 más 2. Y abajo vamos a escribir lo mismo. Raíz cúbica de 4 menos raíz cúbica de 6 más raíz cúbica de 9. Ese 3 más 2, como es una suma, voy a tratar esa suma como una suma de cubos. En ese caso pondría aquí la raíz cúbica de 3 más la raíz cúbica de 2. En el segundo factor, la primera raíz cúbica elevada al cuadrado. Luego acá, el producto de las dos raíces cúbicas con negativo. Y luego la segunda raíz cúbica elevada al cuadrado. Entonces, eso se simplifica directo, ¿no? El orden puede ser diferente. Aquí están intercambiadas la raíz cúbica de 4 y 9, pero eso no es problema porque el orden de los sumandos no altera la suma, es lo mismo. Puedo intercambiarlo simplemente. Así que esto se simplifica y el resultado es raíz cúbica de 3 más raíz cúbica de 2. Bien, esto es suma y diferencia de cubos. Gracias.